Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, Hola Bernardino. hola Juan, gracias por venir. Estoy a tu disposición. Gracias a Y ti yo a la vuestra, ¿eh? La gracia hay que dártela a ti por estas 700 páginas que nos has escrito. Hola, buenas tardes. Hola, Bernardino, Manolo. hola, ¿qué tal? Buenas tardes Manolo. a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Josep, Buenas tardes a todos. Tomás, buenas tardes Hola, también. Luis. Gracias. Hola, Bernardino y todos Oye, los demás, buenas tardes. Buenas tardes. a lo mejor os voy a defraudar. Buenas. Bueno, Tomás. de eso nada. Sí. Gracias. Hola, Celso. No tenéis clase hoy. Buenas, ¿o qué? ¿cómo está Juan Antonio? Me alegra mucho de estar aquí en esta actividad. Pues yo Mira. también me alegro mucho de verte. Así, Bueno. muchas gracias. Roberto. Olá, Bernardino. Muy bien, Hola, hola. muy bien. Que bom, que bom. De momento un poco impresionado por vuestra presencia, porque además a veces los nombres propios se me escapan un poco, me falla un poco la memoria, pero espero que tengáis suficiente comprensión con este viejo y que bueno, pues pasemos un buen rato y que luego vosotros podéis atacar, discutir, hablar, comentar o poner no la analogía. Josep, evidentemente no es cualquier estupidez. Es muy fácil, allá donde todos los gatos son pardos, decir barbaridades, como decían muchos de los contemporáneos de Leibniz, pero bueno, él intentaba no decir tanto. Entonces, la analogía, ya decía Ernesto Cassirer, ist zum metaphysischen Gesetz geworden. La analogía en la época de Leibniz llegó a ser para él sobre todo una ley metafísica. De eso yo he escrito mucho y a lo mejor hablamos algo que podéis discutirlo. Bueno, Silvia está aquí a recibiros. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hola, No sé si esperamos un par de minutillos más o ya estamos listos. Hola, buenas tardes, Bernardino. Hola. Puedes empezar, Silvia. ¿Sí? Sí, yo creo que empezamos y si alguien se va incorporando a medida de la reunión, pues poquito a poco. Mira, esto ahora... Bueno. Queria só dizer olá, Bernardino, da minha parte e da parte do nosso amigo Manuel Silvério Marques, que está a acompanhar. Que casi no te veo. Sí. Não, desculpa, estou escondido. Já estou aqui, obrigado. O Manuel Silvério Marques, provavelmente por razões familiares, não vai poder estar, mas manda um grande abraço. Ele está contigo. Muy bien, gracias. Silvia. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de un par de minutos y enseguida doy paso a Bernardino para hacerlo lo más ligero posible. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este pequeño encuentro en el que vamos a tener la oportunidad de charlar con Bernardino Orio sobre su último libro, Leibniz, Variaciones sobre la ciencia general, textos. Me llamo Silvia y he sido la responsable, junto a mi compañero Alex, de llevar a cabo el proceso de diseño, de edición y de maquetación de este libro que, como ya sabéis, hemos autopublicado ahí lo tenéis, que como sabéis lo hemos autopublicado en Amazon. Un proceso en el que hemos cuidado mucho porque teníamos claro que queríamos que el resultado final debía ser tan bueno como el de una editorial convencional. Y bueno, no sé, creo que bueno, lo hemos conseguido. Podría decir cosas muy poco amables sobre el gigante Amazon, pero hoy, como no podía ser de otra manera, me voy a centrar en destacar que gracias a plataformas como esta, pues cualquier persona
en cualquier lugar del mundo tiene la posibilidad de publicar y compartir sus conocimientos y llegar a millones de lectores o a no millones, pero sin necesidad de que haya un fin lucrativo y de manera autónoma. Quiero ser muy breve, pero sí me gustaría destacar que formar parte de este proyecto ha sido realmente apasionante y muy, muy emocionante, porque tenemos la sensación de haber contribuido a ayudar a Bernardino, a quien queremos y admiramos, a culminar el trabajo de toda una vida. Un trabajo, podemos llamarlo una obsesión, podemos decir una pasión en torno a la figura de Leibniz, que empezó hace más de 30 años y que gracias a la renovada página web oriodemiguel.com ahora mismo podéis encontrar una recopilación de todos sus trabajos publicados anteriormente de manera convencional y la publicación de este libro, que supone culminar un proyecto profesional y vital que siempre ha sido hacer compatible su pasión por la enseñanza con el estudio y la investigación rigurosa sobre Leibniz, este filósofo inacabado e inacabable que seguro que a todos los aquí presentes nos ha dado alguna noche en vela. Desde luego a mí las 718 páginas del libro así lo han hecho. Voy a continuar con algunos aspectos prácticos y esto sería que en la primera parte Bernardino hará una exposición donde explicará con detalle los diferentes aspectos sobre el libro. Y en esta parte del encuentro os pediría, por favor, que todos silenciaseis vuestros micrófonos para evitar así interferencias y que todo el mundo pueda toser tranquilamente o moverse tranquilamente en casa. Y luego, tras esta breve exposición, abriremos micrófonos para que podáis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Y si queréis, también podéis solicitar el turno de palabra a través del chat y yo os daré paso cuando Bernardino termine, aunque en realidad confío en tener que moderar lo menos posible para que podáis hablar y debatir de manera fluida y natural. Y bueno, en esta segunda parte sí que os animo a hacer todo tipo de preguntas y que aprovechéis que tenéis a Bernardino para preguntar y cuestionar cualquier tema planteado, chincharle, pincharle, porque ese es el objetivo, generar un debate útil y rico. Y bueno, sin nada más que decir, simplemente que ya os dejo con el maestro Bernardino. Muchas gracias. Vale. Perdona, Bernardino, perdona un segundo, solo una cuestión. Yo creo algo de lo que ha dicho Silvia es importante, y es que este libro, en cierto modo, es la culminación de muchos años de trabajo por tu parte. Entonces, a lo mejor sería interesante, aquí hay gente mayor, mediana y joven. Entonces, a lo mejor sería interesante que antes de empezar a hablar del libro, contara un poco de tu biografía intelectual y cómo ha sido todo tu desarrollo profesional en relación con Leibniz y eso podría ser interesante. Pero como tú lo veas. Pues sí lo haré. Lo hago. Empiezo ya de momento, ¿no? Bueno, como ha dicho Silvia, este es el resultado y la síntesis de 30 años de investigación, lo que no quiere decir que sea investigación buena y exitosa, pero a mí me ha llevado prácticamente toda la vida profesional, ¿no? Allá por los años de la década de los 70, una vez que saqué la cátedra de filosofía de bachillerato, y dedicaba mis esfuerzos a la renovación de la filosofía en la enseñanza media que he mantenido hasta mi jubilación, yo había experimentado ya la excitante sensación del proteico Leibniz, pero aquellos eran años logicistas. Los jóvenes parece que nos sentíamos inclinados al estudio de la lógica. Manuel Sacristán, un viejo experimentado ya, el joven Alfredo de Año, el joven Muguerza, y que ya publicaban sus libros de lógica, de filosofía analítica, y todos, yo metido entre tantos, intentaba también especializarme en la lógica. Y como Leibniz, a quien yo ya empezaba a animarme con él, era o ha sido el primer lógico moderno, pues yo intentaba orientar también mi tesis doctoral hacia la lógica de Leibniz. Pero tengo un viejo amigo, tan viejo como yo ahora, que estaba haciendo la tesis doctoral sobre historia, sobre el Bajo Imperio,
la gnosis, los neoplatonismos, etc. Y entonces, cuando yo le decía que me estaba iniciando, él me contó que en su lectura de los grandes expertos en el Renacimiento, como Oscar Christeller, Allen Debus, Walter Pagel, Paolo Rossi, Francis Yates, cuando hablaban de la recepción del hermetismo y de la gnosis y de los neoplatonismos en el Renacimiento, citaban autores y terminaban con Leibniz, pero de Leibniz no decían una palabra más. A mí aquello me llegó al alma, empecé a leer a los propios autores renacentistas y casi de forma inquisitiva, y poquito a poco fui entrando en algunos de los pensadores leibnizianos que más han influido en mí y de los que más he aprendido, que fueron Manke, Cassirer, Debus, Burris, Serres, Derulle y Belaval. Fueron los primeros autores que leí. Pero claro, al mismo tiempo que yo iba entrando en el estudio de Leibniz, me daba cuenta de que existían otras disciplinas como la medicina, como la alquimia, como el teosofismo, que estaban próximos a lo que yo empezaba a intuir de Leibniz, y resultaba que efectivamente empecé a leer autores como Walter Pagel, Allen Debus, Festinger, Partington, Ruska, Thorndike y otros expertos en el pensamiento judío como Scholem, Isaiah Tisby, Altman, Heidel y otros muchos. Aquello fue para mí una verdadera inmersión, o sea, me desquició por completo interiormente, y entonces ya me lancé derechamente a la investigación sobre todos estos autores que no eran los clásicos lógicos que a mí interiormente me habrían parecido, pero me llenaron de entusiasmo, y entonces tuve la suerte de que en los años 1980 y 1984 el gobierno alemán me concedió sendas becas de verano de 2 meses para trasladarme a Hannover y a Wolfenbüttel, y ahí aquello fue la de Dios. Aquello ya me pasé años, los meses, los días. Yo recibía una buena pensión por parte, pensión o lo que fuera, llamarse así, ¿no? Por parte de los alemanes. Me comía una pizza por la mañana y el resto del dinero lo invertía en fotocopiarme libros. Si algún día alguno tenéis la suerte o desgracia, yo qué sé, de venir por mi casa, os puedo enseñar pilas y pilas y pilas de libros fotocopiados en aquellos años en los que la pobreza estaba unida al entusiasmo intelectual por el estudio. Y yo aquello fue para mí algo maravilloso. Fruto de todo aquello fue la tesis doctoral. Entonces resulta que en medio de todas estas gentes yo descubrí a los Helmont. Los Helmont eran completamente desconocidos. Cuando yo defendí la tesis doctoral en el año 86, los que formaban parte del tribunal, entre ellos pues colegas nuestros, pues no habían oído prácticamente nunca hablar de Helmont. Y yo presenté más de 300 páginas de textos de Leibniz inéditos sobre Helmont padre y sobre Helmont hijo. De tal manera que el material que yo fui adquiriendo en ese momento fue de tal envergadura que 2 años después, en el año 1986 y en el 88, la Fundación Marc me concedió una beca muy generosa, por cierto, y el ministerio me concedió un año sabático. Y en esos 2 años hice otros 2 libros sobre los Van Helmont y el librito de Lady Conway, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, aquellos 2 libros finales quedaron durmiendo en mis carpetas durante pues casi 10 años, hasta que Agustín Andreu generosamente los publicó. Hoy están descatalogados, pero voy a hacer revivir un poco en vuestras mentes a los helmontianos. Dejadme solo 2 o 3 minutos para recordar un poquitín la biografía de Helmont, el hijo. Este hombre había sido
tutor de la princesa Elizabeth, la lectora de Descartes, y de su hermana, la lectora Sofía de Hannover, cuando estas eran chiquillas. Su padre, el rey de invierno, como sabéis, tuvo una vida muy agitada y entonces van de un sitio para otro, pero Van Helmont ya para entonces, en los años 60, 70, ya fue instructor de las dos. Más adelante, cuando Leibniz en el año 1689, en el otoño, iba hacia Italia, permaneció un mes en Sulzbach, donde estaba Christian North von Rosenroth-Peganius haciendo la famosísima edición latina de la Cabala Denudata, que apareció en 2 tomos y que Peganius la elaboró en colaboración con Van Helmont. Van Helmont y Leibniz se habían visto previamente en el año 67, 68, 69 en Mainz, antes del viaje de Leibniz a París. Más adelante, en los años 70, Van Helmont viajaba por el mundo entero y era conocido por todas las grandes familias. En el año 70 fue enviado a Londres a pedir una pensión para la princesa Elizabeth. Y entonces allí se encontró con Henry Moore y con Lady Conway. Como él funcionaba de médico, se trataba de ver cómo curaba la enfermedad de Conway, pero no la curó. Pero estuvo con ella durante 9 años hasta que en el año 1679 Conway murió. Finalmente, en el año 1693, Van Helmont volvió a Inglaterra y se hospedó en la residencia de Lady Masham, junto con Locke, que acababa de venir... Perdón. Muy poco. ¿Cómo? Bueno, el año 1693 coincidió en la residencia de Lady Masham en Inglaterra, ¿no? Y todavía en el año 1696 volvió a Hannover, y es ahí donde todas las mañanas, contaba Leibniz en su Tagebuch, todas las mañanas se reunían el teósofo y Leibniz en los aposentos de la lectora Sofía a hablar de las revoluciones de las almas, de la metempsicosis, etcétera, todo esto. Y por las tardes el teósofo dictó a Leibniz, Orepenus, dice él, los 4 primeros, o sea, las consideraciones sobre los 4 primeros capítulos del Génesis, que Leibniz pacientemente fue copiando. Orepenus, repite él, y luego hizo el manuscrito definitivo para la edición de las Cogitaciones, que se publicó en Ámsterdam en 1697. Quiero decir que algo tenía los helmontianos cuando Leibniz, el sagaz Leibniz, estaba con ellos. La idea, por ejemplo, del Argeus es la idea de la mónada orgánica, pero muy transformada, que esto es lo que yo publiqué durante todos esos años. Entonces ahora, esto es lo que, desde un punto de vista más o menos intelectual, personal, entre estos personajes. Pero claro, los Helmont fueron para Leibniz algo así como la lupa es para mí a la hora de ver. Es decir, todo lo que era la tradición hermética, todo lo que era el neoplatonismo y todo ese bagaje de pensamiento, ¿verdad?, estaba centrándose en la mente de Leibniz de una manera muy curiosa, pero muy importante y muy interna, porque Leibniz no era cartesiano. En la primera carta a su maestro, Jacob Thomasius, le dice: yo soy cualquier cosa menos cartesiano. Y al final de su vida, en la historia de Theoria Calculi Differentialis, él mismo recuerda que la primera vez que pasó a Inglaterra, en el año finales del año 1672, todavía no conocía a Descartes. Lo tuvo que conocer después, cuando él ya se planteó el cálculo diferencial, como veremos si tenemos tiempo. Es decir, que Leibniz se encuentra en una situación muy interesante. Por una parte, él no es cartesiano de momento. Él no es francés, él es alemán. Los alemanes o Alemania era una tierra de místicos. Habría que pensar desde Tauler, pasando por
por el maestro Eckhart, siguiendo por Nicolás de Cusa, siguiendo por todo un montón de místicos que podéis recordar, para no alargarme aquí, en el Grúa. El Grúa tiene prácticamente las 3/4 partes de sus obras, de su libro, prácticamente sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, yo lo único que voy a hacer ahora esta tarde es lo siguiente. He escrito más de 20 artículos y ensayos, todos publicados y que ahora los podéis descargar en mi página que Silvia ha preparado, sobre la influencia sutil del hermetismo, de la filosofía organicista en el pensamiento de Leibniz. Ahí están muchos artículos. Uno de ellos fue una colaboración que hice en la, ¿cómo era? La enciclopedia, la enciclopedia iberoamericana de filosofía, que se publicó en los años 93, 95, 96. En el volumen del año 1994 yo publiqué un artículo extenso titulado Esplendor y decadencia del pensamiento organicista, hermético, cabalístico, que podéis consultar y lo podéis leer en esto. Pero ahora lo que yo quisiera hacer es una cosa, y con esto prácticamente termino, puesto que ya todos los que estamos aquí nos conocemos y del libro pocas cosas, algún detalle añadiré, pero lo que me interesa es que quede clara la siguiente idea. Voy a leeros textualmente 2 párrafos o 3 parrafitos de este artículo que yo escribí en el año 94 sobre esplendor y decadencia del pensamiento hermético en los siglos XVI y XVII. Y después, como ya supongo que habréis recibido, en vuestros correos electrónicos he enviado 2 archivos adjuntos. Uno con unos 30-35 textos sacados del libro, naturalmente, textos fundamentales donde Leibniz explica lo que es la mónada, lo que es el cuerpo orgánico, lo que es el cálculo, la diferencia entre lo ideal y lo actual. El cálculo es ideal, aunque él evidentemente define todo lo que es lo fenoménico, pero es ideal, no es real. Real solamente es la sustancia simple. Todo lo demás es cálculo y todo cálculo es ideal, no actual, pero existe el símbolo entre una cosa y otra. Entonces, si yo os leo ahora, en un ratito, en 5 minutos, estos 2 párrafos que yo escribí siguiendo a los expertos en el hermetismo, y luego cogéis los textos estos que os envía y tratáis de conectarlos, posiblemente descubráis lo que yo he querido exponer, quizás con mis limitaciones y debilidades, a lo largo de 30 años. Leibniz sería la culminación del pensamiento hermético, solo que, hombre de un talento descomunal y de unas energías intelectuales asombrosas, elaboró toda una serie de conceptos, sobre todo 3. Primero, la noción de sustancia simple, que ni siquiera Aristóteles había vislumbrado. Segundo, la necesidad de que haya cuerpo orgánico que se rija por sus propias leyes corporales, pero que simbólicamente está expresando la actividad de la sustancia simple. Estas 3 ideas constituyen, diríamos, la metafísica y la física de Leibniz, de tal manera que veremos con ejemplos de unas ciencias, demostrarlas, nos lleva a otras para entenderlas. Cuando Leibniz, por ejemplo, dice, hablando de la física, que los cuerpos físicos están divididos actualmente, diversificados actualmente, hasta el infinito, y se lo discute a Bernoulli. ¿Por qué lo dice? Pues porque por debajo está la sustancia simple. Y la sustancia simple no puede actuar sino con cuerpo orgánico, de tal manera que es el cuerpo orgánico físico el que le da el estatus realmente potente en la naturaleza. Y sin el cuerpo orgánico, la sustancia simple no existiría. Esta es una idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Leibniz está hablando del cálculo, nos dice que, claro, el cálculo ideal, muy bien, para lo ideal, pero el cálculo no tiene nada
que ver en la descripción de lo actual, que es la simplemente mónada, ¿no? Entonces, y como sabemos nosotros que eso es así por la metafísica, y resulta que la metafísica nos está dando conceptos que luego han de aplicarse de manera simbólica en la física, por lo menos en la física particular, que es donde funcionan los cuerpos extensos, ellos por sí mismos. Entonces, dejadme que os lea esto, y mientras voy leyendo, con esto termino prácticamente, mientras voy leyendo estos párrafos que escribí en el año 94 para describir simplemente el hermetismo renacentista, vosotros vais pensando a ver si algo de esto hay en el Leibniz que hemos conocido, que nos han explicado como opuesto en algunas medidas al cartesianismo, pero no se ha estudiado en general el Leibniz anterior. ¿De dónde viene Leibniz? Conocemos en general cuál es su postura frente al cartesianismo y luego lo que ha ocurrido después, pero no lo anterior. El principio cosmológico de la más antigua filosofía afirmaba la indisoluble unidad espiritual del cosmos. La naturaleza no era pensada como un concepto abstracto, sino vivida como un estado concreto, su especie interioritatis, porque no se la consideraba como un mecanismo contemplado por el hombre desde fuera, sino como el reflejo y resonancia macrocosmos de la propia vida interior del hombre microcosmos. Sujeto y objeto, materia visible y materia invisible, o más tenue o espíritu, se refluían mutuamente en un feedback cósmico de significantes y significados. El todo, el mundo, era un continuo de acción, un animal viviente donde las partes orgánicas podían ejercer su actividad a distancia a través de la simpatía o antipatía y estar de alguna manera allí donde físicamente no se encontraban. De esta forma, lo de dentro y lo de fuera, lo de abajo y lo de arriba, lo de cerca y lo de lejos, lo inmanente y lo trascendente adquirían unidad simbólica. Todas las cosas estaban en posibilidad de ser signos y lenguajes naturales de otras cosas. El mago, el alquimista, el arquitecto, el técnico, el místico eran las personas que mejor conocían las secretas relaciones de esta fantástica construcción espiritual que es el mundo. Se entiende que una metafísica así concebida produjera las especulaciones teóricas y las prácticas mágicas más extrañas y caóticas a lo largo de muchos siglos. Pero no tenemos más remedio que situarnos en esta perspectiva y adaptar nuestros ojos a este modo de pintar el mundo si queremos comprender la eclosión del pensamiento hermético renacentista y la ruptura de aquel universo espiritual que representó el mecanicismo dualista cartesiano. Y lo simbolizaban de esta manera. Damos el nombre de Dios al uno, que está más allá de todo ser y de toda esencia numerable. Mientras leo, pensad en Leibniz, por favor. El uno, por ser perfecto, debe engendrar, decía Plotino. Agens, agit, simile sibi, sed principiatum, differt a principio, y neo codavet principiati. El principiado solo difiere del principio en lo que tiene de principiado, no en la naturaleza. Lo uno no es número. Solo lo principiado es número y por lo tanto multiplicable. Estas multiplicaciones no son partes, sino fulguraciones o chispas de la divinidad y difieren de ella ratione limitaciones y entre ellas mismas ratione situs. Como todas las cosas provienen del uno, hay razón para el ser y no la hay para el no ser. Por lo tanto, el aspecto limitativo o privativo de luz es aquello a lo que llamamos materia en sus infinitos grados. No es posible, pues, una materia puramente extensa y muerta, pero toda criatura dotada de vida y percepción muestra a su lado material que necesita para ser activa. Es así la naturaleza un compuesto orgánico hasta en sus más mínimas partes.
Y como cada criatura es un situs en el universo, es y permanecerá siempre la misma bajo sus diversas transformaciones aparentes, reflejando desde sí misma a todas las demás y al Creador. Es, pues, a la vez una unidad ontológica y una multiplicidad representativa. Este conjunto infinitamente jerarquizado de epifanías limitadas de la divinidad constituye una unidad orgánica sin vacío, donde se establece una continuidad de relaciones que permiten decir unas sustancias en términos de todas las demás y argumentar transversalmente en los diversos niveles ontológicos del ser. Este conjunto de proposiciones ontológicas y epistémicas produce en los escritores renacentistas, organicistas, desde el siglo XV al XVII, un específico tipo de razonamiento que definimos como principio de analogía. La analogía es, pues, el modo de razonar propio de una ontología que considera el mundo como explicación de la unidad. Esto es, la unidad se despliega en multiplicidad sin dejar de ser una. Pero ¿qué unidad es esta que así se despliega si el uno en sí está más allá del ser, más allá de toda esencia numerable, y sin embargo lo perfecto es necesariamente difusivo? Entonces ha de producir un proceso dialéctico que ponga en el ser un principiado, una esencia, una sustancia que contenga en sí la infinita virtualidad de lo dable, que sea una y múltiple, que sea a la vez complicación y explicación, como decía Cusa. El ser, este sí enumerable, ha de ser uno, porque del principio uno, solo un único principiado debe proceder. Esta era la tesis de Lady Conway, por ejemplo. Pero puede ya y debe ser múltiple, porque solo así se da satisfacción a la ineludible virtualidad de lo perfecto. El mundo, lo principiado, que difiere del principio ratione limitationis principiati, es así un entramado de infinitas relaciones en el que cada fulguración de luz, cada chispa de luz, cada situs, cada criatura debe ser, por definición, a su vez, una y múltiple. Debe contener en sí misma, a su modo, todo el mundo y ser al mismo tiempo contenida por cada una de las restantes fulguraciones de la unidad multiplicidad. Esto decían los neoplatónicos renacentistas, Marsilo Ficino, Pico de la Mirandola, etc., ¿no? Pero también lo decían los alemanes, y también lo va a decir Leibniz. Entonces, mi obsequio es el siguiente, además del libro, porque habrá personas que el libro no les interese, no lo puedan comprar, no lo quieran comprar, pero esto yo os he regalado en los respectivos correos, estos apotegmas de Leibniz. Si los leéis a la luz de lo que ahora yo os he leído aquí, podríamos empezar a pensar que Leibniz verdaderamente lo que hizo fue enfrentarse al cartesianismo, enfrentarse a la matemática desde el neoplatonismo que él en el fondo llevaba. Es decir, los dos grandes problemas que Leibniz abordó desde el punto de vista científico, que eran la sustancia simple como recurso inevitable para el estudio de la naturaleza, y luego la matemática como cálculo ideal simbólico de lo real, que es la mónada, y luego la experimentación. Bueno, yo creo que ya no debo seguir hablando más, y entonces estoy a vuestra disposición para discutir, atacar todo lo que os dé la gana, y entonces pues nada. Podría seguir explicando ahora cómo Leibniz explica todo esto, y podéis elegir, si alguno lo tiene a mano, elegir el texto de aquí que más os guste, el que os dé la gana, y lo discutimos, o lo que vosotros queráis. A vuestra disposición. Sí. Es un prazer muy grande ouvir-te y poder hablar un poquito. Tu libro es un ejemplo de una forma de trabajar, de un estilo que yo admiro muchísimo, porque de una parte es muy amplio, abarca todo el Leibniz quase, y de una outra parte é um trabalho muito preciso,
de análisis de los textos, de los temas que son discutidos. A mí me impresiona muchísimo este libro que culmina tu trabajo y que muestra de una forma muy visible tu estilo de trabajo, porque tú tienes efectivamente un estilo de trabajar muy propio. Tengo quase uma pergunta. A mim também me hace pensar a continuidade entre Leibniz e o Renascimento. Minha pergunta é se consideras que há uma articulação entre a concepção leibniziana de la naturaleza como una forma de arte y el pensamiento del Renacimiento sobre este tópico. Sí. Es que Leibniz empieza a pensar a partir del año 1670. Y en esa época el cartesianismo había hecho furor. Entonces Leibniz lo que tiene que hacer es retorcer su pensamiento todo lo suficiente como para, sin negar aquello en lo que él creía que es la unidad orgánica del mundo, al mismo tiempo hacerlo compatible con la distinción cuerpo-alma que planteaba el cartesianismo. Pero tenemos, entre tanto, otra serie de cuestiones que hacen influir en esto. Por ejemplo, la escolástica, los viejos escolásticos entendían que el alma influye en el cuerpo. Los platónicos de Cambridge no se atrevían a decir semejante cosa y entonces imaginaban formas plásticas o el principio gilárquico o los helmontianos el argeus, ¿no? Pero claro, de alguna manera esto no tenía demasiado sentido. Por otra parte, Stahl defendía también el ánima para que se constituyera un organismo. Y Leibniz lo que necesita es, por una parte, dejar claro que la sustancia es algo inextenso, inmaterial, y que lo corporal, tal como pide el cartesianismo y tal como está pidiendo la ciencia, quede definido perfectamente desde el punto de vista estricta y solamente mecánico. Para lo cual hace una distinción. La estructura física de los cuerpos es la expresión, es el símbolo exterior regido por sus propias leyes de la actividad de la sustancia, que es a la que compete realmente la actividad real, lo cual, o una de dos, o nos dice que aquí está hablando simbólicamente como querían los renacentistas, o si no, no tiene sentido. En ese aspecto, a mí me parece que Leibniz está ahí luchando. Por un lado, tiene que admitir la sustancia simple a la que ha llegado desde la solución del problema del continuo, no lo olvidemos, ¿no? Pero al mismo tiempo, el alma no puede intervenir en la acción de los mecanismos físicos. Ojo, hasta 1676 sí que decía esto, porque en el texto principio, meditación sobre el principio de continuidad, me parece que lo titula así, todavía el alma es la armonía de los conatos. Pero esto tiene que desaparecer. El alma no puede ser armonía de nada. Entonces, ¿qué pinta el alma con el cuerpo? Ser la estructura real en la que tiene que basarse la actividad corporal. Y esto se nos explica admitiendo el símbolo como una estructura ontológica de la realidad, no meramente semántica, sino ontológica. Es decir, Leibniz es prekantiano. Esa es mi interpretación. No sé si he respondido o me he ido por los cerros de humedad, no lo sé. Sí, gracias. Muchas gracias. Es decir, la noción de símbolo no es como la creía, por ejemplo, Cassirer. Cassirer era un postkantiano. Y Leibniz no había leído a Kant, Leibniz. Y Leibniz así había leído a Marsilio Ficino, sí había leído a los Helmont y había leído a los otros, pero no le resolvían el problema. Entonces, o una de dos, o si no, el leibnizianismo no tiene sentido.
Es decir, si no hay un argumento para que la materia física funcione por sí misma, entonces no hay nada que hacer. Ojo, pero la materia física tiene que estar necesariamente dividida y subdividida real y actualmente al infinito, porque de lo contrario la sustancia simple no tendría razón de ser en el mundo de los fenómenos, que esa es otra. En la correspondencia con Bernoulli, aquí os lo cuento, aquí os lo he recogido aquí, en los textos que yo llamo 5 al 7, el pobre Bernoulli se le va la olla y le dice, oye, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que me dicen a mí los matemáticos con los que yo hablo? Algunos amigos que tengo matemáticos dicen, pero vamos a ver, ¿cómo dice Leibniz que la materia está dividida indefinidamente, sin llegar nunca a átomos físicos últimos? En el cálculo, le dice a Bernoulli, lo solemos hacer. ¿Por qué? Porque en el cálculo siempre podemos encontrar una disminución, diríamos una diferencia menor que cualquiera dada. Y esto nos ayuda muchísimo para establecer el mecanismo en la matemática. Pero ojo, en la realidad no ocurre así. La materia física tiene que estar actualmente subdividida sin término, sin límite, sin átomos físicos últimos. Y claro, la física actual no dice eso, pero esto es lo que Leibniz pensaba. No sé si lo aclaro. Nada, si lo dejo confuso me lo preguntáis y lo discutimos. Sí, Josep. Vale, hola. Lo primero, gracias por el libro, es fantástico. No me ataques mucho. No, solo un poquito. No, pero déjame empezar felicitándote, porque es un libro grande, digamos, caótico no, laberíntico, porque te pasa, lo que le pasa a Leibniz, que empiezas a decir una cosa y se te ocurren derivadas y en lugar de aguantarte, las dices o remites a notas y te obliga a ir y venir. ¿Me dejas que te interrumpa un momentito? Claro. Justamente esto lo tengo expresamente pensado adrede, justamente para decir que la forma es el fondo. Es decir, Leibniz, cuando habla en física, por ejemplo, emplea argumentos que le vienen de la metafísica y al revés. Y claro, yo lo que he intentado hacer es un libro que exprese como libro el pensamiento de Leibniz, tal como yo entiendo. Vale, perdona. Sí. No, pues efectivamente lo has hecho, porque esto es lo que pasa y te obliga a ir y a venir y esto es. Y aquí viene otro problema. Otro problema, que no he puesto notas a pie de esto, índice analítico. ¿Por qué? Porque el índice analítico me pedía 20 o 25 páginas más y entonces pasaba ya del tamaño que esto podía. Y a mí me parecía mucho más importante lo que a ti te ha desazonado, que es llevarte de una nota a otra, de un texto a otro, de un concepto a otro. El concepto de la división actual de la materia solo se entiende si hay sustancias simples. Ojo, y segundo, si además las sustancias simples no intervienen en lo físico, vete tú. Y claro, todo esto lo dice de unas maneras y otras. Y en ese sentido, tienes razón, puede producir un poco de desazón el libro. No, desazón no, pero tienes que asumir que el tipo de lectura que vas a hacer es de ese tipo, ¿verdad? Muy complicado. Pero yo no lo he leído todo todavía, pero me he divertido mucho, por tanto, fantástico. No, lo que quería decir, ya te lo he dicho por escrito alguna vez, sí. Pero como estamos aquí, ¿no? Todos. A ver, ¿cómo te diría yo? A mí me parece que lo que dices es verdad, esta visión organicista está ahí. Mi escrúpulo, digamos, es con Descartes, con el impacto de Descartes. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que hace que Leibniz no sea uno más de estos helmontianos, estos Paracelsos, estos Campanelas? ¿Qué es lo que hace? La noción de sustancia simple. No, bueno, a ver, desde mi punto de vista no es tanto el contenido concreto, es decir, una determinada tesis metafísica, cuanto un modelo de conocimiento.
Es decir, y esto es cartesiano, la idea que conocer es distinguir, que entendemos una cosa cuando no la confundimos con otra. Y para mí esto es lo que, por así decir, salva a Leibniz de ser un helmontiano más. Sí. Cuando dice aquello de que Descartes es la antecámara de la verdad, claro, esto tiene dos lados. ¿Significa que Descartes no llega a la verdad? ¿O que un cartesiano no llega, se queda fuera? Pero que no se llega a la verdad sin pasar por Descartes tampoco. Ya. Él pasó, exacto. Él pasó por Descartes, claro. Y en cambio los que no pasan por Descartes, esos se quedan en este hermetismo renacentista que lo que hace es multiplicar analogías que son, desde nuestra óptica, que es cartesiana, claro, ridículas. Claro. Son locuras, sí. En ese sentido yo acepto esta objeción o no es objeción, es un énfasis. Que yo te lo agradezco mucho, que además lo hemos comentado alguna vez por escrito, ¿eh? Es decir, que no es la noche donde todos los gatos son pardos, o por ejemplo el propio Helmont hijo, si os contara aventuras e historias de este hombre, os reiríais porque era estupendo, ¿no? Por ejemplo, hay una situación en la que le mandó a los obreros que tenían que talar árboles, ¿no? Entonces un árbol al talarlo le cayó en la cabeza y le hizo no sé qué aquí y dijo, quietos, cogió la arenilla y las virutas y el árbol, se dio así ¡ah! Y se curó. Hombre, cosas de estas a montones. Entonces Leibniz lo que quería era meter la razón ordenadora ahí dentro. Y en eso tienes toda la razón, ¿no? Si ahora nos pusiéramos a leer con minuciosidad algunos de los textos, veríamos cómo Leibniz tiene muchísimo cuidado en que quede claro el orden de la razón que Descartes quería. En ese sentido. Sin embargo, hay otras cosas en las que no está de acuerdo con Descartes. Las animadversiones imparten en general en Principiorum Cartesianorum son un monumento al estudio analítico, sección por sección, artículo por artículo, palabra por palabra, de la verdaderamente asombrosas, ¿no? Si el señor Descartes hubiera entendido lo que es la elasticidad, en virtud de la cual los cuerpos van perdiendo movimiento y solamente vuelven hacia atrás cuando todos lo han perdido, entonces no nos habría dado las leyes que nos dio, nos habría dado las leyes elásticas. Entonces la tercera y la cuarta regla no le funcionará. En fin, pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Sí. Celso, perdona un segundo, si no te importa, porque lo que yo quería decir está muy relacionado con lo que ha planteado Josep. Si no te importa, yo lo digo ahora y luego vas tú. Es que la reacción que a mí me produce el planteamiento de Bernardino también suele ser siempre del mismo tipo, ¿no? Y es que, claro, la dimensión o la influencia que pueda haber de la manera en la que tú reconstruyes el neoplatonismo, eso constituye el fondo último de la ontología y de la racionalidad para Leibniz. Y tú eso al final lo condensas o lo sintetizas en la noción de símbolo. Sí. Con esa noción tú quieres, entender a Leibniz en términos, neoplatónicos, por decirlo de esa manera, ¿no? Y yo la sensación que tengo siempre es que la noción de símbolo me resulta demasiado ambigua, demasiado ambivalente. Sí. Mientras que en el caso de Leibniz, y en eso yo conecto con lo que plantea Josep, a lo mejor formulado de otra manera, pero el fondo es parecido, Leibniz efectivamente ha pasado por Descartes. Y eso quiere decir
que el Leibniz del calculemus de alguna manera está también en el fondo de lo que es Leibniz. De tal forma que en su manejo simbólico, en su manejo de la racionalidad, Leibniz nunca va más allá, creo yo, de lo metodológicamente controlable. No va más allá de lo metodológicamente controlable, aunque él sea tan creativo en metodología como en todo lo que se plantea. Pero más allá de aquello que es metodológicamente controlable, Leibniz no va. Y yo creo que ahí es donde está el cartesianismo de Leibniz, contra el que él, por supuesto, critica y se revela y demás. Pero yo creo que eso es exactamente el punto en el cual Leibniz se distancia del neoplatonismo tal y como se entiende en los términos del Renacimiento. Sí. Donde en los neoplatónicos efectivamente se llega a ámbitos y se llega a planteamientos de tipo místico, de tipo que donde ya el control de la racionalidad se ha perdido. Y yo creo que Leibniz ahí no llega. Totalmente de acuerdo. A pesar que... Sí, sigue. Claro, sino que a pesar de toda su creatividad absolutamente desbordante y rompedora de esquemas clásicos, tanto modernos como antiguos, etcétera, se mantiene siempre dentro de una arquitectura, dentro de una arquitectónica que mantiene en el fondo de todo un orden. A ver si te entiendo, déjame a ver si te entiendo. Entonces, la racionalidad, ¿cómo con la racionalidad Leibniz enhebra, empalma la actividad de la sustancia y la actividad de una partícula física? ¿Cómo lo empalma? ¿Racional? Hombre, claro. Pues lo empalma de la siguiente manera. Voy a contestar tu pregunta, tal y como a mí se me antoja, porque vale, es otra cuestión, ¿no? Pero tal y como yo creo que lo puede empalmar, porque Leibniz distingue lo que es el punto de vista humano del punto de vista divino. Entonces, desde el punto de vista humano, se crea un tipo de metodología capaz de explicar qué es eso de cómo se mueve en el nivel fenoménico pues una partícula determinada. Y entonces todo el desarrollo de la física es el intento de explicar eso y otras muchas cosas, ¿no?, del ámbito de la física. Mientras que a la misma vez, desde el punto de vista metafísico, lo que Leibniz encuentra ahí ya no es un fenómeno, una partícula atenida a una determinada regla de la física, sino que lo que encuentra en última instancia, dice Leibniz, es fuerza. Y de la fuerza dice, esto es absolutamente real. Ojo, la realidad en el nivel de lo real, efectivamente, es donde está el Leibniz más vitalista y más cercano al neoplatonismo. Ya, pero la fuerza no es física solo. La fuerza es, ojo, la fuerza se la da la sustancia simple, de manera que no hace falta acudir a Dios. Es decir, que no es que el hombre tenga un universo y Dios tenga otro y hagamos la razón a Dios, no. Es sencillamente que la fuerza no proviene de lo que el cálculo puede sacar. La fuerza no proviene de lo físico. La fuerza es una estructura interna de los cuerpos mismos que no es literalmente física en el sentido de que pueda medirse con la física. Luego veremos, por eso distingue entre la física general y la física particular. La física general es la esencia de los cuerpos, que es la fuerza, y la física particular es lo que medimos, pero no hay por qué acudir a Dios. Me parece a mí, vaya. Es decir, Dios lo ha hecho, o la naturaleza lo ha hecho, o quien queramos poner por Dios, ¿no? Yo ya, esto te lo he oído también yo a ti muchas veces y en parte estoy de acuerdo,
Pero a mí me parece que ahí Leibniz, tal como tú lo explicas, se quedaría también un poco neoplatónico sin demostrar, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, en el Foranomus, los diálogos aquellos que escribió en Italia, entonces cuenta él qué es lo que le pasaba, o por ejemplo, cuando él entendía que los cuerpos no tienen acción y reacción, y por lo tanto un cuerpo pequeño podía mover como le diera la gana un cuerpo enormemente grande. Y dice, esto no puede ser, la naturaleza no. Y entonces es cuando empieza a descubrir la noción de fuerza física, pero también la noción de fuerza que se la da la sustancia. Claro. Sí, porque fuerza es, desde el punto de vista de los fenómenos, es fuerza física, desde el punto de vista metafísico es vis viva, es vida. Claro, sí, pero ¿qué relación hay entre una y otra? Claro, pero a donde yo voy es que Leibniz no llega a, creo yo, a un momento en esa reflexión desde el punto de vista metafísico que pretende fijar lo que la realidad verdaderamente es, no llega a donde llegan los neoplatónicos renacentistas, que es a un ámbito, a un terreno donde ya el control metodológico es inviable. No existe, exactamente. En eso estoy de acuerdo. Entonces, ya está. Eso es lo único que yo quería, digamos, matizar o plantearte, ¿no? Porque eso sí que es una diferencia respecto de esos neoplatónicos renacentistas. Sin duda. Y es un rasgo que a Leibniz le cuesta mucho mantener, porque para eso tiene que hacer filigranas metodológicas de todo tipo para poder mantenerse dentro del ámbito de lo controlable de alguna manera. Y yo creo que hay la noción de laberinto, que la sacaba también Josep, la noción de laberinto ahí puede ser muy útil. Claro. Porque un laberinto es un modo de metodología muy flexible, muy variable, y que yo creo que se ajusta o se puede servir para entender cómo piensa eso Leibniz, pero nunca salta más allá de algún modo controlable, ¿no? Aunque no sea en términos de cálculo. Sí. No, nada que objetar ahí. Es más, cuando él explica a De Polder, cuando le explica la confusión del laberinto del continuo, es justamente cuando él dice, claro, los filósofos han intentado extraer de lo físico lo que no está en lo físico, sino que está en lo metafísico. Entonces, claro, querer explicar desde el punto de vista estrictamente físico y por lo tanto medible aquello que está más en profundidad que lo medible, no es afirmar que la fuerza sea algo así genérico, allá como pensaba Marsilio Ficino y compañía, no, sino que es medible. Lo que ocurre es que en los fenómenos el cálculo mide todos los fenómenos en tanto que fenómenos, pero no en tanto que sustanciales. De ahí la distinción entre la división actual de la materia física y la metafísica, diríamos, el fondo de esto. Pero vamos, estamos en el meollo mismo del inicialismo. Yo ya sé que andáis muy atareados con los alumnos y tal, pero si sacarais tiempo y dedicarais un par de horas a leeros uno tras otro estos 30 o 35 textos que os he planteado aquí, veríais cómo en ese sentido Juan tienes razón. Creo que sí, que tiene razón, y que a lo mejor yo puedo exagerar un poco, diríamos, la aproximación. Lo que pasa es que lo veo tan claro a Leibniz cuando leo estas cosas de los neoplatónicos y de todos los demás. Bueno, dejémoslo así por mi parte, sí, tienes razón. Bueno, me quedan 2 o 3 cosillas por decir del libro. Me parece que ya he comentado lo de los índices analíticos. Me ha dado mucha rabia tener que sacar el libro sin índices analíticos, pero entonces me obligaban a hacer 2 tomos. Y como decía Josep antes, con 2 tomos y pasar tal como yo en las notas a pie de página, estoy llevando de un sitio a otro, en mi deseo, Josep, entiéndeme, en mi deseo
no de que uno se vuelva loco yendo para aquí y para allá, sino de que se entienda que la forma es el fondo. Es decir, para mí este libro es como el Leibniz Redivivus, en el sentido de que él mismo, si le hubiéramos dicho, oye, haznos ahora un libro en estas condiciones, sería una presunción por mi parte afirmar que lo habría hecho así. No se me ocurre tal estupidez, ¿no? Pero de una manera u otra. Entonces yo lo que he querido es mostrar que frente a las tesis doctorales que todos hacemos, porque a Leibniz es tan monstruoso que uno se tiene que concentrar en alguna cosa, ¿no? Frente a los congresos donde cada cual expone lo suyo. Y frente a todo esto, a mí me ha parecido interesante arriesgar un libro en el cual lo que se entiende en un capítulo sirve para entender lo que se dice en otro. En ese sentido, y claro, podía haber hecho un manual normal, como cualquiera de los libros introductorios, pero un hombre que escribía miles y miles de textos breves, que salvo 4 o 5 obras largas, todo lo demás son... Entonces, a mí me ha recordado siempre, y perdonad la intempestiva ahora recuerdo, me recuerda a un volcán. Perdonad, porque ahora quizás no debería decir esto, pero lo vengo pensando de siempre. La naturaleza es uniforme en el fondo de las cosas. Dice, todos los cuerpos en última instancia se resuelven en vivientes, todos, sin excepción. Pero... Sí, adelante. ¿Se puede? Sí, pasa. Oye, está lloviendo otra vez. Está lloviendo otra vez. Sí. Ah, Lucía. Sí, salí un poco. Hay alguien por ahí que no cerró el micrófono. Salí. Y nos enteramos de sus actividades. Ya fresco, ya. Sí, ya lo veo. Vale, Sí, todo ya. en el fondo de las cosas... Pues todo tengo que ir es... a las 8 tengo que ir a la conferencia esa. Claro. Por eso te he dicho.